Señor Gómez, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas tardes a los distinguidos. Un saludo a los distinguidos panelistas y periodistas prestigiosos de esta emisora. Me siento muy complacido en estar aquí con ustedes y cualquier cosa, cualquier pregunta relacionada con mis aspiraciones, yo las puedo... ¿Ya usted se presentó a la comisión? ¿Ya tuvo la oportunidad? Sí, señora. Mi entrevista está pautada para mañana a las 2 de la tarde y hoy, en horas de la tarde, me llamaron de la Cámara de Diputados de que mi entrevista va a ser a las 12 del mediodía. Ok, a las 12. ¿Por qué la Cámara de Cuentas, señor Gómez? Bueno, ¿qué lo motiva a aspirar? Mire, nuestra Cámara de Cuentas es un organismo del Estado de fiscalización de los recursos públicos, del buen uso del gasto público. Usted es dominicano, ¿verdad? Sí, señora. Parece mis orígenes son peruanos, soy peruano dominicano, okay, pero tengo 31 años. ¿Y abogado de profesión? Abogado de profesión, abogado litigante. ¿Por qué la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas en los últimos años, podemos hablar de 10, 15 años, que ha caído en el descrédito. Y nuestra sociedad dominicana no confía en sus actuaciones. El poco rendimiento que ha tenido la Cámara de Cuentas a nivel de auditoría a los órganos del Estado y a todos los órganos, llamamos organismos estatales y organismos privados también que manejen fondos públicos, evidentemente que deben ser auditados por la Cámara de Cuentas. Y entendemos de que la Cámara de Cuentas no ha cumplido el rol que le asigna la Constitución y la Ley 1004 sobre Cámara de Cuentas. Y en ese sentido nosotros hemos venido aquí porque entendemos de que tenemos la capacidad, la preparación y la experiencia para aportar soluciones en vías de que la Cámara de Cuentas mejore su imagen, primero con la población dominicana. Esto quiere decir de que nosotros proponemos primero un programa de adecentamiento de la imagen de la Cámara de Cuentas. Debemos convertir la Cámara de Cuentas en un organismo creíble, que el trabajo de la Cámara de Cuentas sea palpable, pero palpable en el sentido de auditorías, independientemente de lo que suceda con el proceder de los funcionarios, con el uso de los recursos públicos. Hay que adecentar esto. Si tenemos que hacer un sometimiento por manejos inadecuados o malversación de fondos resultantes de una auditoría seria, eficiente y eficaz, evidentemente hay que hacerlo sin miramiento y sin ningún tipo de miedo. Y eso es lo que ha primado en la Cámara de Cuentas y evidentemente lo que nosotros no podemos seguir apañando esto. Y nosotros proponemos también, además del adecentamiento de la imagen de la Cámara de Cuentas, es el tema de la auditoría preventiva. Nosotros no podemos esperar de que suceda un acontecimiento que llegue al rumor público como un manejo inadecuado o inapropiado de un funcionario público y a los 3, 4 años después de haber sucedido tal evento, evidentemente viene a relucir porque la sociedad no soporta más el robo de los fondos públicos. Y entonces nosotros proponemos el enlace de la Contraloría General de la República con la Cámara de Cuentas, que son los organismos de control, tanto la Contraloría General de la República, que es el organismo de control interno, con la Cámara de Cuentas, que es la rectora del control externo de los fondos, y evidentemente enlazar con un programa, con una aplicación moderna, como lo hay en todos los países latinoamericanos y de Europa y de Estados Unidos, donde no ocurre esto con la imagen de la Cámara de Cuentas. ¿Usted cree, le hago la misma pregunta del anterior, sí, que el asunto es de tecnología? ¿Usted cree que fue por falta de articulación entre la Contraloría y la Cámara de Cuentas lo que hemos visto de la Cámara de Cuentas? No radica allí, pero eso es también un problema que se adiciona a los problemas que hay en la Cámara de Cuentas, como es la falta de decisión, la falta de voluntad de que se hagan las cosas bien.
y a tiempo. Nosotros no podemos permitir de que se sigan dilapidando los fondos públicos. Aquí hay hospitales que no tienen una aspirina, una jeringuilla con que aplicarle una inyección a un ¿Usted aspira paciente. miembro o usted tiene la aspiración de ser presidente? Nosotros de la Cámara de aspiramos lo que la voluntad de Dios disponga, eso haremos. Nosotros aspiramos a ser miembros, pero si nosotros tenemos la oportunidad de presidir la Cámara de Cuentas, Si usted como miembro encarga una auditoría y como dice el presidente y una de las miembros, los auditores le presentan la auditoría incompleta y no quieren firmar el informe, ¿qué usted hubiese hecho? no, eso tiene que hacerse. Evidentemente, si hay que corregir y si hay que hacer algo para nosotros, independientemente de lo que suceda, hay que tener voluntad. Si la auditoría arroja manejo inadecuado, indelicado de los fondos públicos, la Cámara de Cuentas está en el deber de controlar que el buen uso del gasto público se haga. No importa a quien le guste y a quien no le guste. Las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien. Señor Gómez, gracias. A Julio Gómez, abogado aspirante a la Cámara de Cuentas. Nosotros de aquí le deseamos suerte en su entrevista de mañana. Muchas gracias y estamos en disposición de hacer las cosas bien. Como le digo, nosotros nos comprometemos con el adesentamiento de la Cámara de Cuentas para una nueva gestión, crear una nueva imagen y un renacer de la Cámara de Cuentas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias y a pasen usted. buenas Gracias. tardes.